Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión del aula Francisco Morán que organiza la Asociación Meteorológica Española. En esta ocasión el título de la charla es ¿Se está acelerando la circulación estratosférica? Impactos en la capa de ozono. Se trata precisamente de un aspecto que, como otros tantos, está asociado con el actual cambio climático que estamos observando y, por tanto, se trata de una temática que es de interés absolutamente vigente, ¿no? Y para ello tenemos el placer de contar como ponente con Marta Ábalos Álvarez, que es actualmente profesora contratada doctora en el Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es licenciada en Ciencias Físicas por esta misma universidad desde el 2008 y posteriormente doctora también en Físicas por esta misma universidad, por la Universidad Complutense de Madrid en 2014. Bien, después de su defensa de la tesis doctoral, Marta ha estado trabajando como investigadora contratada en distintos centros internacionales de investigación. Concretamente, estuvo en el Laboratorio de Dinámica Meteorológica de la Escuela Normal Superior de París, y posteriormente en Estados Unidos, concretamente en el NCAR, es decir, en el Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas. Ella ha sido participante en la redacción de los informes de evaluación de ozono de las ediciones 2018 y 2022. Publicación que, como muchos de nosotros ya sabemos, está patrocinado por la Organización Meteorológica Mundial y las Naciones Unidas. Hasta el momento ha liderado dos proyectos nacionales de investigación y publicado del orden de unos 40 artículos publicados en revistas indexadas. Y bueno, como resultado de esta trayectoria investigadora, pues Marta Ábalos recibió en el 2021 la medalla a la carrera temprana. Premio que concede la Asociación Internacional de Meteorología y Ciencias Atmosféricas por parte de la que pertenece a la Unión Internacional de Geofísica de Geodesia y Geofísica. Actualmente es vicepresidenta del Comité de Atmósfera Media de la Sociedad Meteorológica Americana. Y ya para cerrar esta presentación, decir que su investigación se centra precisamente en la dinámica atmosférica de gran escala y en el transporte de trazadores en la troposfera superior y la estratosfera. Con énfasis especial, investiga en las tendencias forzadas por los gases de efecto invernadero de origen antropogénico, así como de las sustancias que destruyen ozono. Así pues, como podéis entender, contamos con una perfecta experta en la temática a abordar en la sesión de hoy de Aula Morán. Y antes de pasarle la palabra, recordaros que después de la exposición de Marta, dedicaremos unos minutos a un breve debate en el que los asistentes podéis participar formulando alguna pregunta o aportando algún comentario o lo que sea. ¿De acuerdo? Así que espero que disfrutemos mucho, que seguro que sí, disfrutemos de esta charla de Marta. Y Marta, muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo, y cuando tú quieras tienes la palabra. Vale, pues bueno, muchísimas gracias, Encarna, y gracias a los organizadores y gracias a la AME por toda vuestra labor y bueno, y por invitarme. Me hace mucha ilusión dar esta charla y bueno, espero que se entienda lo que quiero contar y si no, pues ya luego en la parte de preguntas, pues por favor, preguntad todo lo que queráis y comentad todo lo que queráis. Todo comentario es bienvenido.
Como ha dicho Encarna, pues vamos a atacar esta cuestión de si se está acelerando la circulación estratosférica y veremos después impactos en la capa de ozono. Entonces, bueno, este es el esquema de la charla que he preparado. En primer lugar, para situarnos un poco en la estratosfera y en concreto ver pues, qué es lo que sabemos de esta circulación estratosférica de la que hablo. Y después ya pasar a ver cómo cambia esa circulación estratosférica con el aumento de gases de efecto invernadero y finalmente qué impactos tienen estos cambios en la circulación, pues como menciona en el título, en concreto en la capa de ozono, pero no solo. Entonces, bueno, empezando por el principio, como no estamos tan acostumbrados a hablar de la estratosfera, bueno, algunos sí, pero otros no, pues quería empezar dando una visión global de cómo es la estructura climatológica en la estratosfera. Entonces, bueno, esta es una sección altura o presión en función de latitud de la media zonal de la temperatura en colores y el viento zonal en contornos. Entonces, bueno, vemos como sabemos la temperatura disminuye con la altura en la troposfera. Esta línea gris es la tropopausa y vemos que tenemos pues que en la estratosfera pasa lo contrario, aumenta la temperatura con la altura y sabemos que está relacionada con el papel del ozono. Y vemos este mínimo de temperatura muy marcado en la tropopausa tropical. Y sin embargo tenemos temperaturas también frías, pero no tanto, en la estratosfera polar. Esto es la climatología para invierno del hemisferio norte y vemos pues eso, que tenemos unas temperaturas no tan frías como podríamos esperar por el balance radiativo sobre el polo y sin embargo más frías de las que esperaríamos por balance radiativo en el trópico. Y esto, el hecho de que esté fuera de balance radiativo la estratosfera se explica por la circulación estratosférica que voy a introducir dentro a continuación. Consistente y en balance del viento térmico con esta estructura térmica tenemos el viento que se muestra en contornos. Entonces el viento zonal, lo que tenemos son estos vientos del oeste, que son los jets subtropicales, los chorros subtropicales que se extienden hasta la baja estratosfera. Son vientos del oeste y también tenemos vientos del oeste en la estratosfera polar invernal, que es lo que conocemos como el vórtice polar. Sin embargo, en el hemisferio de verano tenemos vientos del este negativos. Y esta estructura del viento es fundamental porque determina por dónde pueden propagarse las ondas. Las ondas van a ser fundamentales porque son las que fuerzan la circulación estratosférica y estoy oyendo un ruido, no sé, algún micro por ahí. Y esa circulación estratosférica de la que estaba hablando. Entonces, las ondas se pueden propagar donde tengamos vientos del oeste solo. Y bueno, en esta figura, que tampoco hace falta entenderla perfectamente, pero quería mostrar este esquema que es de un diagnóstico de por dónde se están propagando las ondas y dónde rompen o dónde se disipan. Esto viene dado por el flujo de Elias-Empalm, que serían las flechas, y nos dan información de hacia dónde se propagan las ondas y su divergencia, que si se muestra en color azul sería convergencia, y son las regiones en las que las ondas rompen y se disipan. Entonces, bueno, vemos que esas ondas son ondas de Rossby, sobre todo, que se generan en la troposfera por distintos mecanismos y se pueden propagar hacia arriba y algunas de ellas son capaces de penetrar en la estratosfera de invierno, pero no en la de verano, y disiparse en esa región, forzando la circulación estratosférica. Entonces, esas regiones azules que vemos de ruptura de ondas son las que fuerzan la circulación de Brewer-Dobson. Esta circulación se muestra en esta figura. Esta es la función de corriente de esa circulación de Brewer-Dobson en la estación de invierno boreal.
Entonces, bueno, lo que vemos son líneas de corriente que salen hacia arriba en el trópico, van hacia el polo y descienden sobre regiones polares. Esto es lo que se conoce como la circulación de Brewer-Dobson. Tenemos ascenso en el trópico, movimiento hacia el polo y descenso sobre el polo. Esta es la rama profunda que, como podéis observar, está solo en el hemisferio de invierno, que es donde las ondas se pueden propagar. En la baja estratosfera tenemos lo que se conoce como la rama somera de esta circulación de Brewer-Dobson, que vemos que está presente en ambos hemisferios y está asociada a esa región más baja de la baja estratosfera y alta troposfera, donde tenemos también disipación de ondas. Esta circulación de Brewer-Dobson juega un papel fundamental. Como decía inicialmente, juega un papel muy importante al sacar a la estratosfera del equilibrio radiativo. ¿Y cómo lo hace? Pues porque este ascenso en el trópico está enfriando, por enfriamiento adiabático, enfría la región de la tropopausa tropical y el descenso sobre el polo la calienta, de manera que tenemos esas temperaturas más frías en el trópico y más relativamente cálida en el polo. Pero además de determinar la estructura térmica por este transporte de calor, también es la encargada del transporte de constituyentes, es decir, de gases traza. Entonces, por ejemplo, juega un papel fundamental en dar forma a la estructura de la capa de ozono. Aquí vemos un esquema de la circulación de Brewer-Dobson, estas flechitas, la rama profunda y la rama somera, y de fondo en colores vemos la capa de ozono, es decir, la concentración de ozono, y vemos que es mayor, que tiene valores relativamente más altos en latitudes altas que bajas, a pesar de que el ozono se forma principalmente por reacciones fotoquímicas en los trópicos, en la estratosfera tropical. Es decir, que esta circulación es muy importante para llevar el ozono de trópicos a latitudes altas. Sin embargo, se trata de una circulación muy, muy lenta y no tenemos medidas directas de esta circulación de Brewer-Dobson y necesitamos deducirla de manera indirecta. De hecho, pues el recorrido total de una parcela de aire, luego lo vamos a ver, desde que entra por la tropopausa tropical hasta que termina de recorrer toda la estratosfera, pues pueden ser unos 6 años. Y las velocidades verticales asociadas pues son más pequeñas que 0,5 milímetros por segundo. Entonces, bueno, aquí para ilustrar esto, aquí tenéis una figura de la latitud y el valor de esta velocidad vertical, esta componente vertical de la circulación de Brewer-Dobson en función de la latitud para un nivel determinado en la baja estratosfera. Y lo que se muestran son varias estimaciones, 9 estimaciones distintas de este ascenso, que veis que es muy lento, es ascenso en el trópico y descenso en latitudes altas. Las distintas estimaciones vienen de distintos reanálisis y dentro de cada reanálisis, 3 maneras distintas de calcularlo. Una es a través del balance de momento, otra del balance termodinámico y otra por continuidad de la masa. Entonces, bueno, vemos que no son exactamente iguales y hay diferencias sustanciales y que todas ellas muestran que es un valor muy pequeño. Una manera de estimar la velocidad de esta circulación, que cada vez se utiliza más, es utilizar lo que se llama la edad del aire, age of air en inglés. La edad del aire, como su nombre indica, sería la edad del aire en la estratosfera, es el tiempo de residencia de una parcela de aire desde que entra en la estratosfera por la tropopausa tropical hasta que pues vuelve a meterse en la tropopausa ya en la región polar, ¿no? En latitudes altas. Y esta la ventaja es que la podemos obtener a partir de los modelos, ya que podemos tener las trayectorias de las parcelas de aire, pero también podemos estimarla a partir de observaciones. Y en concreto, a partir de observaciones de gases traza, pero no cualquiera, sino los gases traza que tengan un tiempo de vida muy largo para que no se destruyan a lo largo de su camino en la estratosfera y también que tengan fuentes
que aumenten de manera monotónica, de manera que podamos relacionar la concentración en un determinado lugar con el tiempo en el que fue emitida esa concentración. Entonces, para ello se usa, pues, por ejemplo, el CO2, SF6, o sea, hexafluoruro de azufre y otros gases traza. Entonces, bueno, voy a mostrar algunos resultados de un artículo que está ahora mismo en revisión en Reviews of Geophysics, que, bueno, está liderado por Hela Garni, pero yo también he participado, y es una actualización es un artículo de revisión actualizando todo lo que hemos aprendido en los últimos 20 años, desde el último artículo de revisión que hubo sobre la edad del aire estratosférico, y sobre todo focalizándose en lo que hemos aprendido de los procesos de transporte, en nuestra habilidad de calcular, estimar la edad del aire a partir de observaciones y las tendencias, que como vamos a ver, pues es lo que nos interesa, ¿no? Esa respuesta al cambio climático. Entonces, a partir de observaciones de satélite, de estos gases traza que comentaba, podemos obtener un mapa de este tipo, que es la climatología de la edad del aire en la estratosfera, esta es la tropopausa, y vemos que se miden años y, bueno, y como esperamos, pues tenemos edades más mayores, pues en regiones más alejadas de la región de entrada del aire en la estratosfera, ¿no? Que es esta región de la tropopausa tropical. Y veis que, pues, las edades llegan a ser de eso, unos 6 años en las regiones más viejas, digamos. Y lo que podemos hacer es comparar esto con lo que nos proporcionan los modelos climáticos con química acoplada, en los cuales podemos estimar también esta edad del aire, y obtenemos la figura de la derecha, donde vemos que, bueno, que el patrón es muy similar, pero los valores están claramente subestimados, o sea que los modelos están reproduciendo un transporte demasiado rápido en general. Esto es la media multimodelo de la última generación de CCMI, que es la Chemistry Climate Model Initiative, un proyecto de intercomparación de modelos internacional. Y eso, entonces tenemos ese resultado, ¿no? Que los modelos, seguramente por ser sus esquemas de transporte demasiado difusivos, pues están dándonos una edad del aire demasiado joven. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta estas limitaciones de los modelos, pero también tener en cuenta que hay limitaciones en la obtención de esta estimación a partir de observaciones, que no es que observemos directamente la edad del aire, sino que hay que obtenerla con algunas hipótesis de partida y, bueno, tiene sus limitaciones. Bueno, paso ya a ver cómo cambia entonces esta circulación estratosférica, que ya sabéis que me estoy refiriendo a la circulación de Brewer-Dobson, en respuesta al aumento de gases de efecto invernadero. Pues ahora vamos a pasar a estudiar cómo cambia esa circulación estratosférica, la circulación de Brewer-Dobson, con el aumento de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que sabemos es que en todos los modelos el aumento de gases de efecto invernadero acelera la circulación de Brewer-Dobson. Y eso lo que implica para la edad del aire es que se hace más negativa. Entonces, en esta imagen se muestra la tendencia en la edad del aire para este periodo histórico, pero ocurre lo mismo para el futuro, para las tendencias en escenarios de cambio climático futuros. Y esto es para una media multimodelo de CMIP 6. Entonces, lo que vemos es que la edad del aire disminuye en toda la estratosfera, lo cual es consistente con una aceleración de la circulación de Brewer-Dobson. El problema es que esta aceleración todavía no está completamente confirmada por las observaciones, en gran parte debido a esas limitaciones tan grandes que tenemos para obtener estimaciones de la edad del aire o de esta circulación a partir de observaciones. Entonces, bueno, para ilustrar esto y clarificarlo, esta figura muestra la tendencia en la edad del aire para este mismo periodo histórico en porcentaje por década en función de la altura, y esto es solo para una región en latitudes medias, que es donde tenemos observaciones in situ a varias alturas. ¿Por qué tomamos observaciones in situ? Pues porque las de satélite, las que tenemos son
cubren un periodo muy corto. Las observaciones que mostré antes eran de MIPAS, que es un instrumento que ya murió y duró de 2002 a 2012. Entonces, para estimar las tendencias, pues no nos sirve. Entonces, estos datos son a partir de medidas de estos gases traza que nos interesan, de aviones o de globos, de sondeos. Entonces, bueno, aquí se muestran los cambios en la edad del aire para esas observaciones en las barras de error, distintas estimaciones, y el sombreado gris indica el rango de incertidumbre de las tendencias en los modelos, en esta última generación de modelos. Entonces, bueno, como vemos, los modelos, tendencias negativas en toda la columna, en toda la estratosfera, pero las observaciones muestran incluso, o sea, valores que son muy inciertos según la estimación que tomemos, pero que tienden a ser positivos. O sea, no está de acuerdo ni siquiera el signo de la tendencia. Entonces, bueno, esto es un problema y todavía no se ha resuelto y se está intentando comprender pues, por qué hay esta discrepancia. Sin embargo, en la baja estratosfera, las buenas noticias son que sí que tenemos acuerdo y las observaciones sí que corroboran esta aceleración de la circulación en esta región. Y este es uno de los indicadores, pero hay otros indicadores que también van en el sentido de apoyar que sí que, de hecho, las observaciones corroboran la aceleración en esta región, en la baja estratosfera. Otro motivo que tenemos para creer a los modelos, porque claro, esta discrepancia que observamos por lo menos en la estratosfera media, pues nos puede hacer dudar de los modelos, pero por un lado todos los modelos los reproducen y por otro lado hay un mecanismo dinámico detrás que entendemos bien y por tanto que da, bueno, que sustenta esta hipótesis de que se deba acelerar la circulación de Brewer-Dobson en respuesta al aumento de gases de efecto invernadero. Este mecanismo es relativamente sencillo, voy a intentar explicarlo aquí en unos pasos. Voy a mostrar la respuesta en distintos campos al aumento de gases de efecto invernadero. Esto es para modelos, en un escenario de cambio climático, da igual cuál. El caso es que obtenemos calentamiento de la troposfera y enfriamiento de la estratosfera. Esto es el efecto invernadero y en la estratosfera también estamos aumentando la concentración de CO2 y otros gases de efecto invernadero, pero como en capas inferiores ya se ha ido absorbiendo la radiación infrarroja emitida por la superficie y por capas bajas, pues lo que tenemos es que gana el efecto de más enfriamiento por radiación hacia el espacio de onda larga y por eso tenemos enfriamiento. El caso es que debido a esta diferencia entre enfriamiento y calentamiento y a la forma de la tropopausa, pues tenemos cambios en los gradientes de temperatura meridionales que están asociados a cambios en la cizalla vertical del viento. Y, por tanto, esto lo que observamos es que en respuesta al cambio climático se aceleran la parte superior de los jets subtropicales. Es decir, estos vientos en la baja estratosfera subtropical se aceleran con el cambio climático. Como he dicho antes, esos vientos zonales son clave para ver por dónde se pueden propagar las ondas y dónde van a disiparse esas ondas. Entonces, de hecho, si pintamos ahora los cambios en el flujo de Elias-Palm y su divergencia, que mostraba antes como indicadores de propagación de las ondas y disipación, pues vemos que se espera, de hecho, que las ondas se puedan propagar más arriba, más hacia la baja estratosfera, forzando esa disipación en esta región, que a su vez da lugar a la aceleración de la circulación de Brewer-Dobson, ya que veíamos que esa circulación está forzada por la disipación de ondas. Entonces, este mecanismo pues, se entiende bien y es consistente en todos los modelos y, por tanto, nos da pues, otro apoyo para pensar que se debe acelerar la circulación de Brewer-Dobson. Bien, ¿por qué nos importa que se acelere? Que la edad del aire sea más joven o más vieja, eso nos podría dar igual, ¿no? Pero, como hemos visto antes, la circulación de Brewer-Dobson es muy importante para distribuir el ozono, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si está transportando el ozono de latitudes bajas
hacia latitudes altas en la estratosfera, si aceleramos esa circulación, vamos a tener una mayor acumulación de ozono en las regiones polares y una disminución en regiones tropicales. Y eso es lo que se observa, de hecho, cuando pintamos los cambios en ozono asociados a distintos escenarios de cambio climático. Aquí tenéis a la derecha, arriba está el cambio en ozono asociado al escenario intermedio y abajo tenemos el cambio asociado a un escenario más extremo. Entonces vemos esa disminución en trópicos y aumento en latitudes altas, en la baja estratosfera, que, como decía, está asociado a esa aceleración de la circulación de Breuer-Dobson, y esto se intensifica en un escenario más extremo de cambio climático. Si pintamos la evolución de la columna de ozono sobre el Ártico, para los distintos escenarios, pues podemos ver cómo efectivamente tenemos esa super recuperación del ozono en el Ártico para los escenarios de cambio climático más intenso. Es decir, que acabamos con valores de concentración de ozono muy superiores a los que teníamos antes de la destrucción de la capa de ozono. Podríamos pensar que es bueno tener esa capa de ozono tan grande, pero en realidad no lo es por distintos motivos. Y en concreto es importante pensar que una vez que llega a esta región, a la baja estratosfera polar, pues puede ser transportado el ozono hacia la troposfera. Y sabemos que el ozono troposférico, pues en primer lugar actúa como gas de efecto invernadero, por tanto contribuye al cambio climático, y además si alcanza la superficie sabemos que es un gas tóxico, por tanto actúa como contaminante. Y lo que vemos es que efectivamente, pues sobre todo con escenarios de cambio climático más intenso, pues se intensifica ese transporte de ozono estratosférico hacia la troposfera. Y incluso viendo un mismo escenario, la conexión entre la cantidad de ozono estratosférico que entra a la troposfera y la aceleración de la circulación de Breuer-Dobson se ve muy claramente en esta figura, que la incluimos en el informe de la capa de ozono, el último, el de 2022, donde se muestra el cambio en la concentración de ozono estratosférico en la troposfera, es decir, que ha entrado en la troposfera, en función de la aceleración de la circulación de Breuer-Dobson. Y vemos que incluso para un mismo escenario, mirando distintos modelos, pues hay una relación muy clara. Es decir, que esta aceleración de la circulación de Breuer-Dobson está teniendo un impacto claro sobre la concentración, la cantidad de ozono que baja, digamos, de la estratosfera a la troposfera. Por otro lado, la circulación de Breuer-Dobson también transporta vapor de agua, que es un gas con un efecto radiativo muy importante, sobre todo en la región de la baja troposfera y alta troposfera y baja estratosfera. Tiene un efecto radiativo muy importante, y pues si cambiamos si intensificamos esta circulación, puede cambiar la cantidad de vapor de agua que entre y por tanto el balance radiativo de la superficie. Y como ejemplo he puesto esta imagen tan visual de la erupción que hubo del volcán subacuático Unga Tonga Ha'apai en enero del 22, que bueno, hubo varios estudios que argumentaban que podía tener efectos en la temperatura en superficie, en el clima en superficie, debido a su entrada en la estratosfera, porque inyectó unas cantidades de vapor de agua en la estratosfera totalmente anómalas y muy altas. Además del vapor de agua, hay muchos otros compuestos que también entran en la estratosfera a través de esta circulación de Breuer-Dobson, y, por ejemplo, contaminantes, y como un ejemplo he puesto aquí este compuesto que solo se emite es antropogénico solamente, y bueno, y lo que vemos es que esta circulación pues está claramente transportando a toda la estratosfera estos compuestos
que son de origen antropogénico. Otro ejemplo son los incendios forestales, que cada vez parece que tenemos más y más intensos, y si las inyecciones del humo de estos incendios y de los aerosoles se dan en un lugar en el que luego la circulación estratosférica los transporte y haga que se mantengan ahí durante bastante tiempo, pues pueden tener efectos, por ejemplo, sobre la capa de ozono, como observamos en los incendios de Australia en 2019. Y bueno, y por último, pues otro ejemplo es el de la geoingeniería. Ahora mismo se está estudiando bastante el efecto que tendría colocar o inyectar partículas de manera deliberada, artificial, partículas aerosoles que sean capaces de reflejar la radiación solar y por tanto, compensar parcialmente el calentamiento global. Entonces, lo que se está viendo es que es muy importante dónde se inyectan estos aerosoles. Por supuesto, estos son modelizaciones, son experimentos de modelo, no hay experimentos en la realidad. Y bueno, es simplemente eso, que es muy importante, pues si lo colocamos en una región o en otra, pues eso va a determinar luego la respuesta, el calentamiento o enfriamiento que tengamos en superficie. Aquí vemos lo que pasa si inyectamos el SO2, en este caso, o S4, perdón, de esta manera, o si lo inyectamos de esta otra. Es más eficaz si lo inyectamos de esta manera. Quiero hacer notar que aquí, incluso en este escenario de geoingeniería, tenemos regiones con calentamiento en superficie, pero bueno, que es un calentamiento mucho menor que el que tendríamos en un escenario de cambio climático sin geoingeniería. Aparte de esto, quiero hacer notar que también hay muchos estudios que demuestran los efectos nocivos que tendrían estos experimentos de geoingeniería, por ejemplo, para la capa de ozono, entre otros. Y nada, ya con esto termino. La Antártida. Y finalmente, otro ejemplo de impacto es la geoingeniería, que en concreto la Solar Radiation Management se llama, que se propone inyectar sustancias que reflejen la radiación solar, como aerosoles, en la estratosfera, de manera que se compense parcialmente los efectos del calentamiento global. Entonces, lo que vemos en esta figura es que, según cuál sea la región de inyección, estos puntos amarillos nos dicen dónde se ha inyectado esos aerosoles, pues su distribución después es muy distinta y esto depende de la circulación de Brouwer-Dobson y hay que tener en cuenta también los cambios que vaya a haber en esa circulación para ver cómo cambia esta distribución. Y luego esos aerosoles se colocarán dependiendo de la circulación estratosférica y darán lugar a un patrón de calentamiento o enfriamiento que cambia mucho según la región de inyección. Esta figura muestra pues, que es más eficaz inyectar estas sustancias en los subtrópicos, en la estratosfera, que justo en el Ecuador, precisamente debido a esta circulación. Y bueno, hacer notar que a pesar de que tenemos regiones con calentamiento en estos mapas, que son del cambio en la temperatura en estos escenarios de cambio climático más geoingeniería, pues estos cambios son mucho más moderados que los que tendríamos en ausencia de geoingeniería. Y dicho esto, quiero hacer notar que, que de momento la geoingeniería tiene mucho que demostrar y se han visto los efectos nocivos que puede tener estas sustancias, inyectar estas sustancias, por ejemplo, sobre la capa de ozono. Y ya para concluir, pues hemos visto que el cambio climático, aparte de todos los efectos que tiene en la troposfera, también acelera la circulación estratosférica y esto tiene repercusiones sobre la capa de ozono y también sobre el clima en superficie a través de las modificaciones que puede hacer de la composición de la atmósfera. Y bueno, también he señalado que hay grandes incertidumbres en las estimaciones de esta circulación y por tanto aún más grandes en la estimación de las tendencias. Y por tanto quiero resaltar la importancia de
las observaciones mantenidas en el tiempo, que son imprescindibles para evaluar estas tendencias, y también de la evaluación de modelos, el desarrollo y la evaluación de modelos climáticos con química acoplada, pues con el objetivo de poder mejorar la comprensión de los procesos de transporte, que son muy complejos en esta región y son clave para entender los cambios pasados y futuros de la circulación. Y esto es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Marta, por la exposición de que además no cabe duda y es evidente que se trata de un tema muy, muy, muy complejo, como casi todos los fenómenos que ocurren en la atmósfera. Bueno, en la atmósfera y en los otros componentes del sistema climático. De ahí la complejidad, que tocas algo y tienes repercusiones muy variopintas en el resto del sistema climático, ¿no? Y por eso, bueno, pues esa dificultad, has hecho una presentación pues, básicamente, aparentemente, del punto de vista dinámico, pero bueno, ahora sí, la gente va a participar, espero, y si no, bueno, pues te voy a preguntar una serie de cosas sobre esa conjugación entre la química, la dinámica, etcétera, ¿no? Vale. Y bueno, antes de dar paso a los a quienes nos acompañan, pues recordar que esta sesión se está grabando y que quedará, por tanto, la grabación, la sesión, en un enlace en el canal de YouTube de la Asociación Meteorológica Española. Por tanto, yo os animo efectivamente a que los asistentes participen, pero tener en cuenta que, bueno, precisamente por respeto, en cumplimiento de la normativa de protección de datos, aquellos que sí que deseen participar, bien comentando algo o formulando alguna pregunta, lo pueden hacer perfectamente. Si no quieren mostrar su rostro, pues lo pueden hacer perfectamente con el audio o con el chat. Así que simplemente que estéis informados, pero no por ello dejéis de participar. ¿De acuerdo? Y mientras tanto, bueno, yo espero que ya tenemos aquí a José Antonio solicitando la palabra y bueno, pues adelante. Gracias, José Antonio. Nada, gracias a ti, Encarna. Me ha parecido muy interesante la presentación, Marta, y además creo que con un esfuerzo muy importante por explicar cosas que son bastante complejas, y yo diría que este es un tema que yo no he tratado mucho ni lo he estudiado, me parece interesante, desde luego ya lo sabía, pero bueno, a mí por lo menos me ha resultado muy formativo todo lo que has contado de todas las peripecias que puede jugar la circulación esa de Brugger-Dawson y las repercusiones, por una parte en la concentración del ozono estratosférico, pero luego las ramificaciones, las múltiples ramificaciones, ¿no? Y yo, bueno, te quería preguntar un poco, empezando por lo del final, ¿no? Porque esto, el tema de la geoingeniería, ¿no? Las posibilidades o no de practicar la geoingeniería. A mí la verdad es que yo no sabía que fuera tan sensible, por ejemplo, al lugar de la emisión, de dónde se sitúa exactamente, ¿no? La emisión de SO2, me parece que es lo que has mostrado, ¿no? Pero luego te quería preguntar, primero que, no sé, no estuve muy atento, no sé, creo que dijiste que el efecto de las figuras que habías presentado de la ingeniería, que era en cualquier caso, o sea, efecto de reducción del calentamiento, ¿no? Que era en cualquier caso muy inferior al calentamiento esperado en los escenarios de emisiones que se consideren, ¿no? Es que no sabía bien, pero en cualquier caso la pregunta un poco directa sería, dependerá también de la cantidad de SO2 que se emita, ¿no? O qué hipótesis se ha considerado ahí y a lo mejor qué factores influyen en que a lo mejor hay un límite a la cantidad, por los conocimientos que tengamos ahora, un límite razonable a la cantidad que se pueda emitir. No lo sé, si es que hay algún límite ahí o de tipo físico o de conveniencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Bueno, sí, este tema yo he de decir que no he trabajado yo directamente en él, solo he visto presentaciones, he leído artículos, pero no estoy muy puesta. Porque además siempre he sentido cierto rechazo a este tema, porque parece que se inclina un poco por el tecno-optimismo, ¿no? De, bueno, nosotros sigamos emitiendo gases de efecto invernadero, que ya lo arreglaremos, pues
inyectando partículas o como sea, ¿no? Entonces, estos estudios, de momento hay pocos, pero se están, digamos que, bueno, que desde Estados Unidos están como financiándolos para que se hagan más estudios, porque parece que hay mucho interés. Claro, supongo que también de parte de industrias de combustibles fósiles, ¿no? No sé, estos temas, porque buscan alternativas a dejar de emitir. Pero el caso es que hay pocos estudios, hay pocos modelos que sean capaces de reproducir todos los procesos que son necesarios para reproducir lo que pasaría, porque claro, esas aerosoles que se inyectan ahí, pues luego hay que reproducir el transporte, que no es fácil, como ya hemos visto, no lo hacen bien los modelos, pero además la microfísica, ¿no? Los procesos radiativos tampoco están claros, las retroalimentaciones, o sea, tienen que ser modelos muy, muy buenos. Tampoco tenemos muchos ejemplos con los cuales comparar, se compara mucho con volcanes y de hecho por eso la mayoría de estudios están utilizando compuestos de azufre, porque esos son los que emiten los volcanes y entonces digamos que tenemos algo con qué comparar la salida, lo que nos den los modelos, ¿no? Pero a su vez estos compuestos no serían los más indicados porque dan lugar a destrucción de ozono. Entonces, digamos que todavía se está iniciando esto y lo que sí se ha visto es que no solo depende mucho de la región de inyección de estas sustancias, sino que depende muchísimo del modelo y eso ya es más preocupante porque, claro, si cada modelo nos dice una cosa distinta, y ya digo que de momento hay pocos que hayan hecho estos escenarios, pero bueno, cada vez habrá más, supongo. Pero de momento estamos en una situación en la que no se puede, o sea, sí, no se puede predecir lo que ocurriría en estos escenarios porque depende del modelo. Y lo que sí que se ve en esas gráficas que mostraba, lo que se estaba mostrando era el cambio en la temperatura de finales de siglo a hoy en día, creo, o sea, cuánto cambia de aquí a finales de siglo, en un escenario que tiene, que sigue el escenario, un escenario de gases de efecto invernadero del IPCC más estas inyecciones, ¿no? Y entonces lo que se ve es que comparado con la temperatura actual, algunas regiones incluso se enfrían un poco y otras se calientan, pero poquito. O sea, no tanto como se calientan si no tenemos esa geoingeniería. Pero claro, esas respuestas son, dependen de espacialmente, entonces eso puede dar lugar a conflictos geopolíticos incluso, que me interesa más, que se enfríe la India, que se enfríe Estados Unidos, y además, sobre todo, que son dependientes de que todavía no tenemos confianza en esas respuestas porque hay muchos procesos complejos que no están bien representados en los modelos. Entonces harían falta muchísimos más estudios. Y luego, perdona, y si respecto al límite que decías, pues eso es muy importante también. Esto yo creo que hoy en día lo que más está, a lo mejor Encarna aquí puede hablar también, porque esto ya es más de cambio climático, pero lo que sí que sé que se está pensando más es en estrategias de lo que llaman peak shaving, que es como pues intentar evitar que se dispare la temperatura por encima de un cierto umbral, ¿no? Entonces, no sería como algo sostenido en el tiempo, esta geoingeniería, sino algo con una estrategia de disminución de la reducción de las emisiones, pero como aún así sigue aumentando la temperatura durante unos años, pues para evitar ese overshoot, superar ese umbral, pues se está planteando hacer durante un periodo limitado esas estrategias de geoingeniería para evitar pues llegar a situaciones pues eso, a extremos asociados a esas temperaturas tan altas que no son, que es deseable evitar. Bien, pues Vale, de acuerdo, gracias, muchas Marta. gracias. Y bueno, tenemos a Xavier esperando también. Xavier, cuando
cuando quieras. Sí, te vemos. Bueno, muy Hola. interesante la presentación. Muchas gracias. Muy interesante la presentación. Me uno a las felicitaciones de José Antonio. Y quería hacerte dos preguntas. Una más para entender lo que has dicho al principio. Cuando hablas de ondas que se propagan hacia la estratosfera, imagino que son ondas de gravedad, ¿no? Y luego Bueno, luego perdón. la otra pregunta, nada, es para hacerte las dos preguntas y ya te dejo. Sí. La otra pregunta es, la edad esta del aire que hablas, ¿significa, por ejemplo, que el episodio este del Hunga Tonga, el episodio de más concentración de vapor de agua en la estratosfera, va a durar unos 5 años más o menos, o 3, 5, 7 años más o menos? ¿Eso lo he entendido bien? Vale, respecto a las ondas, hablaba sobre todo de ondas de Rossby. O sea, las ondas planetarias forzadas por la conservación de vorticidad o de vorticidad potencial, que se generan cerca de la superficie, pero se pueden propagar, igual que se propagan pues, en latitud, longitud, también se pueden propagar hacia arriba y si cumplen ciertos criterios pueden penetrar en la estratosfera. Para ello tiene que ser solo las únicas que entran en la estratosfera son ondas planetarias, o sea, de número de onda 1, 2 o 3 como mucho, ondas muy largas y eso solo en el hemisferio de invierno porque necesitan vientos del oeste. Entonces, lo que estaba mostrando el flujo de Elias Palm y eso era para ondas de Rossby. Pero también hay ondas de gravedad que son muy importantes y que no las estaba mostrando y que son muy importantes en la estratosfera. De hecho, tenemos distintos tipos, las ondas de gravedad orográficas son importantes también en la baja estratosfera. Pero son importantes arriba, en la alta estratosfera y en la mesosfera, y también en la baja estratosfera, donde tenemos, pues por ejemplo, en el Himalaya, los Andes, pues ahí esas juegan un papel importante. Como tienen bastante amplitud, pues rompen en capas bajas de la estratosfera. Las otras tienen que viajar mucho más arriba para romper. Y las ondas que no sean orográficas, las ondas de gravedad no orográficas, todas rompen más arriba. Pero también todas las ondas de gravedad contribuyen a la circulación de Brouwer-Dobson. Y de hecho, ese es uno de los motivos, o sea, es verdad que todos los modelos dicen que se acelera la circulación, pero si luego te pones a mirar en detalle por qué, pues en algunos modelos es porque aumentan las ondas de gravedad, en otros las otras ondas, entonces ahí no hay acuerdo. Y eso es algo que todavía pues hay que resolverlo y puede que esté relacionado con esa falta de acuerdo en niveles más altos que había en las tendencias. Las observaciones dicen que se está incluso debilitando un poco la circulación, mientras que los modelos todos dicen que no, que se tiene que estar acelerando. Entonces, quizá ahí haya pues algún fallo en las parametrizaciones de ondas de gravedad o en cómo se complementan estas ondas con las otras, o sea, todavía... Pero en principio las más importantes son las de Rossby, ¿no? Por lo que dices. Sí, depende de la región, pero sí, En general, sí. digamos. Y las de gravedad más en la mesosfera. Resumiéndolo mucho. Sí, sí. Y luego me habías preguntado por la duración de esta cantidad de vapor de agua que se ha inyectado. Pues no lo sé, la verdad es que hay muchísimas publicaciones sobre esta erupción y sus impactos en la estratosfera. La duración yo creo que se estima que sea pues como la de Pinatubo o algo así, los impactos pues 2 o 3 años. O sea, al final sí, la circulación, yo hablaba de 6 años, pero digamos del tiempo más largo, hasta que llega al punto más lejano, o sea, la rama profunda, pero la rama somera es más rápida. Entonces, ese vapor de agua que ha sido inyectado pues está más bien en la rama somera. Entonces, igual que Pinatubo, o sea, si se inyecta en niveles bajos de la estratosfera, pues va a ser más bien transportado por la rama somera. Entonces son tiempos, pues eso, más cortos, Vale, de un par gracias. de años, así. Bien, gracias, Javier, y por supuesto, Marta. Bueno, pues aprovecho que todavía nadie se levanta la mano y entro yo. Vamos a ver, Marta, aunque
en tus comentarios estás centrado más en el hemisferio norte, ya las imágenes estaban mostrando que existe una asimetría entre los dos hemisferios. Entonces, bueno, pues a ver si en cuanto al impacto de los que nos estás hablando y tal, pues a ver si nos puedes complementar un poquito, marcar las diferencias entre o sea, qué pasaría con el hemisferio sur. Pero al mismo tiempo que te digo esto, esta es una idea y te la digo, al mismo tiempo que te digo otra, y abierto los dos melones, pues ya tú conjugas, ¿no? Entonces, y el otro aspecto, o sea, una parte es esa asimetría y sus consecuencias, y por otra parte, comparando con la situación actual, es decir, en la que sabemos que precisamente por esas diferencias termodinámicas que existen entre los dos hemisferios, pues todo el mundo conoce la problemática de la destrucción de la capa de ozono en el hemisferio sur, es decir, en la Antártida, y no en el Ártico. Es decir, que en el Ártico las condiciones son tales que estamos como contentos. No hay ni poco ni mucho ozono, porque como tú bien has apuntado, tener excesivo ozono tiene sus otras implicaciones también nocivas, ¿no? Entonces, la cuestión es que ahora actualmente tenemos en el Ártico un contenido de ozono aceptable. En la Antártida sabemos que se está recuperando ese déficit debido, bueno, pues a estos productos que conocemos y tal, las sustancias destructoras de ozono en las que tú también has trabajado, y bueno, y sabemos que a partir del protocolo de Montreal, pues que efectivamente en el que se hacía un llamamiento a reducir la producción y el consumo de esas sustancias que había en aquel momento, que eran los CFC, los clorofluorocarbonos. Luego, con ciertas enmiendas y tal y cual de dicho protocolo, finalmente la historia está actualmente en que ya no hay tanto CFC, clorofluorocarbonos, pero los han sustituido, lo sustituyeron con los hidrofluorocarbonos. Y esto ocurre, se propone con una de las enmiendas, que es la enmienda de Kigali, en 2016, que a partir de ahí se dice que, ojo, con los o sea, los AFCC, los hidrofluorocarbonos, porque efectivamente ya no tenemos los otros, pero es que estos son gases de efecto invernadero, además con un potencial de calentamiento del orden bueno, lo tengo aquí anotado, del orden de 14.000 veces la del CO2. Lo que pasa es que, claro, hay más CO2 y por tanto el forzamiento radiactivo del CO2 es mayor que de estas sustancias que son minoritarias, ¿no? en la composición de la atmósfera. En definitiva, como decía, a partir de 2016 está este llamamiento de decir, ojo, no, ya hay que también controlar esto, porque esto destruyó ozono, o sea, no destruyó ozono, pero tal. ¿Cómo se conjuga? Yo me pregunto si esos modelos cuyos resultados has presentado con respecto a las proyecciones de ozono, que vemos que sea cual sea el escenario, incluso los moderados, el 4.5 y tal, ya a partir del 2040 indica que va a haber, bueno, globalmente, ozono por encima de lo que existía en 1980. Entonces, la pregunta es, en estos modelos del CIMIP-6, es decir, de este programa de estos modelos que son químicos también, ¿se han tenido en cuenta de alguna manera que se van a dejar o sea, que están estos componentes destructores de ozono y que pretenden, o el llamamiento es que vayan disminuyendo, es decir, se está teniendo en cuenta. Sí, muchas gracias por sacarlo, porque es verdad que se me ha olvidado comentarlo. Pues yo lo lanzo y ya tú lo combinas adecuadamente, vale. como lo de la diferencia, porque entre hemisferios, si resulta que ahora en el hemisferio norte, en el Ártico, vamos a tener eso, más ozono, con lo bien que estamos, o sea, y qué pasaría con el hemisferio sur, con la Antártida, con el agujero
entre comillas, Sí. no agujero, déficit de ozono. Vale, pues ya está. Vale. Todo tuyo. Pues todo, gracias. Pues toma la palabra. eso, lo primero que tengo que mencionar es que en esas figuras que he mostrado del cambio futuro de ozono en distintos escenarios de cambio climático, todas esas simulaciones tienen en cuenta el protocolo de Montreal, o sea que las sustancias que destruyen la capa de ozono van a disminuir, están disminuyendo y van a seguir disminuyendo todo el rato hasta finales, o sea que se va a seguir cumpliendo el protocolo de Montreal y sus enmiendas. Entonces, así hay aumento de ozono, vale. Claro, por eso van disminuyendo esas sustancias que lo destruyen y entonces eso hace que se recupere el ozono, pero en el Ártico se super recupera por el cambio climático. Y cuanto más intenso sea el cambio climático, pues más se super recupera. Y además, en el trópico disminuye el ozono. Y eso es debido y eso da igual el escenario, disminuye más o menos, pero va a disminuir debido al cambio climático, a la aceleración de la circulación de Breuer-Dobson. Las concentraciones ahí ya de por sí son pequeñas y bueno, el cambio es pequeño, ¿vale? No va a haber un agujero de ozono en el trópico, pero va a disminuir con respecto a lo actual. Y el hemisferio sur. Y el hemisferio sur, pues sí, es algo distinto. Como bien has dicho, en el hemisferio sur hemos tenido una disminución mucho más grave de la capa de ozono, o sea, una reducción de la cantidad de ozono mucho más grande, de 2/3 aproximadamente, y lo que se espera es que se recupere más o menos quedándose a niveles, bueno, en un escenario intermedio de cambio climático, se quedaría a niveles de 1980, pero también puede que haya superrecuperación en escenarios muy, muy extremos, no sé. O sea, vamos, esos escenarios proyectan una superrecuperación. Pero es distinto porque, bueno, las condiciones de temperatura en el hemisferio sur, en la estratosfera polar austral, pues son mucho más frías y entonces pues hay más facilidad de esta producción del agujero de ozono, de la destrucción de ozono, y eso, de hecho, tiene otro enlace aquí con la circulación de Breuer-Dobson que no he comentado para que no fuera demasiado larga la charla, pero es que el agujero de ozono en sí ha generado cambios en la circulación de Breuer-Dobson en el hemisferio sur. Y de hecho es la tendencia más grande que se ha observado en el pasado, que se observa en observaciones, bueno, en observaciones como ya sabemos, pero esos cambios en el hemisferio sur, en la circulación de Breuer-Dobson, están dominados por la desaparición del ozono. El resultado neto en el hemisferio sur sería que ya no se recuperaría, como quien dice, niveles óptimos o de equilibrio o aceptables para la vida, tal como la conocemos. Sí. Es decir, que en el hemisferio sur el ozono estratosférico alcanzaría, como consecuencia del cambio climático en todas las intersecciones y demás, niveles aceptables y, sin embargo, en el Ártico la cosa se agravaría en el sentido de exceso de ozono. Sí, para un escenario intermedio yo creo que sí. Lo que comentabas de los HFCs también es muy interesante. Se ha ido el protocolo de Montreal y posteriores enmiendas han ido sustituyendo estas sustancias por otras y ahora ya los HFCs no destruyen la capa de ozono, pero sí que son potentes gases de efecto invernadero, pero también los CFCs lo eran y más potentes todavía. Y los HCFCs y los HFCFCs y todo. Sí, sí. Entonces, digamos que en ese sentido hemos mejorado, pero la enmienda de Kigali que mencionabas en 2016 ya prohíbe o regula las emisiones de HFCs y eso va a contribuir a la disminución de emisiones. O sea que la disminución el protocolo de Montreal ha contribuido a ayudar a que el cambio climático no sea peor de lo que es. Y eso hay muchos estudios que tratan del mundo evitado por el protocolo de Montreal, en el que se corren estas mismas simulaciones, pero en un mundo en el que seguimos emitiendo CFCs. Y no solo el agujero de ozono se expande tanto que desaparece el ozono prácticamente, sino que además
pues las temperaturas de superficie son mucho más altas que las que tenemos en la realidad, gracias al protocolo de Montreal. O sea que ese protocolo ha tenido un doble beneficio, ha salvado la capa de ozono y ha evitado que tengamos un calentamiento extra de, no sé si eran 0,8 grados o para, no sé, no quiero decir números, pero bueno, que era bastante sustancial. Ahora no recuerdo la cifra. Vale, gracias. No cabe duda, con tu presentación junto con las explicaciones y tal, es evidente no solamente la complicación, la complejidad, sino lo delicado que es este tipo de consecuencias, sobre todo cuando es evitable. Por ejemplo, el hecho de las ingenierías, de las actuaciones a nivel ingenieril, es algo totalmente opcional y que efectivamente tocando cualquier cosita para intentar arreglar algo, además, como bien decías, a nivel local, lo cual ayuda o favorece a unos y perjudica a otros, con lo cual un desastre geopolítico, más de los que existen. Y es decir, que hay que ser muy cauteloso bueno, y confiemos que el papel de los foros internacionales en los que se tratan y se pone sobre la mesa estas evidencias de que cuidado con este Tetris de tocar algo para intentar arreglar localmente, porque esto puede dar consecuencias muy nefastas al resto del mundo, a ver si efectivamente llega a los, ¿cómo se llama? A los que deciden, los responsables políticos, para que tengan esas cautelas y a la hora de tomar decisiones, porque realmente es grave, pero además preocupante. Así que tu charla de verdad nos ha ayudado a tener todavía más evidencias de que tenemos que ser muy cuidadosos. Y no sé si mientras, yo me estoy enrollando a ver si alguien quiere intervenir, no sé, hacer un comentario añadido o alguna preguntita más, aprovechando la generosidad de Marta. Sí. No, a ver, sí, alguien más. Amadeo, ¿no? ¿Eres? Sí, una cosa Sí. que no me atrevo tampoco a plantearla porque igual se me puede interpretar mal. Pues hemos estado analizando de alguna forma los efectos en la estratosfera de lo que ocurre abajo, a nivel de la troposfera, ¿no? ¿Se está también analizando o se observa cómo puede estar influyendo en lo que ocurre más arriba, la mesosfera, la ionosfera? Estoy pensando, ya me estoy yendo a otros niveles, ¿no? Igual de lo que ahora empieza a estar también en boga la meteorología espacial y eso. ¿Se nota impactos cuando a veces hay cambios en la actividad solar de este tipo? ¿O todavía no se puede detectar bien eso, la circulación estratosférica? Pues la verdad es que ahí me pillas, porque no sé, o sea, no me ha llegado nada de ese tema, o sea que supongo que si hubiera algo así muy importante habría oído algo, pero cambios en, digamos, en la ionosfera o no sé, no he oído nada. O sea, el enfriamiento radiativo sí que pues es mayor en las capas altas de la estratosfera y eso también tiene un efecto en la recuperación del ozono, que cuanto más enfriamiento, más se recupera el ozono por ahí arriba. Pero no sé nada de cambios más arriba. Vale, gracias. Solo lo ponía ahí encima de la mesa como curiosidad. Gracias. De todas maneras, Amadeo, ya a estas alturas en la mesosfera ya estamos prácticamente en lo que se llama la heterosfera, es decir, que ya los gases están como, o sea, las moléculas de los gases están ya, los átomos disociados, hay una estratificación a nivel o sea, ya no hay una combinación, una homogeneidad en la composición atmosférica y entonces yo creo que los efectos o sea, los efectos de las emisiones antropogénicas no da lugar a esas alturas. Allí son más, tampoco soy experta, pero creo que los cambios en la atmósfera corresponden más bien, son debido precisamente a los cambios en
la actividad solar, en la propia evolución del Sol. Sí, más no, a que eso me mismo. refería, me refería no a emisiones, sino Ah, a efectos en la... Y una cosa, aquí veo que hay una pregunta de Xavier de próxima charla de Marta, QVO. ¿cómo? No entiendo, más de la observación. No, en el chat ha preguntado Xavier, dice, próxima charla de Marta QVO. Que si puedo hablar de la QVO, la Quasi-Biennial Oscillation. Vale. Ay, espérate que... Eso es otro... Sí, eso... sí, es que he hablado solo de cambios asociados al vale. gases de efecto invernadero en la circulación de Brie-Verdobson, porque es lo que yo he estudiado más. Pero es muy interesante también ver los cambios en el vórtice polar que afectan a la superficie, en la QVO, que es una oscilación de los vientos en trópicos, que no sabemos muy poco de cómo va a cambiar, porque a los modelos climáticos les cuesta mucho reproducir la QVO, está forzada por ondas de gravedad. Sobre todo, y bueno, y tienen problemas. Entonces, bueno, ahora se está haciendo el QVOI, que es un esfuerzo de intercomparación de la QVO en muchos modelos. Cada vez más modelos son capaces de reproducir la QVO, una QVO decente, digamos, pero hace falta mucho tuneo de las parametrizaciones, creo, y los cambios en el futuro son inciertos. Creo que sí que hay algún cambio en la duración de las fases, que es robusto, pero no, bueno, todavía hay mucho que entender ahí. Xavier, muchas gracias por tu propuesta. Es que tenemos en mente, perdón. Lo ha hecho tan bien que dan ganas de escuchar otra. Bien, gracias. Esto, de todas maneras, mira, sí, tenemos en proyecto ahí otra charla también relacionada con la estratosfera, ya más especializado en la temática de los calentamientos súbitos estratosféricos, que están también a su vez asociados, muy relacionados con la QVO, con la oscilación quasi-bienal, porque precisamente esta oscilación, según sea su fase, en combinación con la actividad solar, si es máxima o mínima, etcétera, etcétera, es un precursor para que se originen ondas troposféricas que pueden dar lugar a un calentamiento súbito estratosférico. Pero bueno, eso quizás va a ser un futuro. Así que bueno, parece ser que vamos a tener un asistente asegurado cuando ocurra esa charla. Así que muchas gracias por tu interés, ¿eh? Y bueno, y gracias a todos los demás, porque ahí estáis, ahí todavía no os habéis marchado. Bueno, y no quiero abusar más del tiempo y de la atención de todos. Avisaros, recordaros que para la próxima semana tenemos otra cita, que de una charla que tiene como título ¿Cómo afecta el cambio climático a la ocurrencia de récords de calor? Y se tratará pues el aspecto de cuáles son las herramientas estadísticas para su análisis. Así que ojalá podamos contar con todos vosotros. Y si hay más, mejor. Así que termino dándote muchísimas gracias, Marta, por tu tiempo. A vosotros. Y como bien decía Javier, que lo has explicado muy bien. Así que muchas nada. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes y sobre todo, bueno, también a los que habéis participado con vuestras preguntas, porque habéis enriquecido la charla. Y estoy viendo que son las 5:30, disculpad, ya nos estamos pasando un poquito. Gracias, ¿eh? Gracias. Adiós. Adiós.